move, kill 'em. Antes de comenzar con el vídeo, recordad que si queréis apoyar al canal y hacer que todo esto siga siendo posible, tenéis un link en la descripción con un enlace al Patreon de ayuda. Recordad también que en la descripción tenéis un código de descuento para ImpriWars, en caso de que queráis comprar accesorios o complementos para el hobby. Por último, os dejo también un enlace de WhatsApp para uniros a la mayor red de comunidad de Warhammer de España. Dicho esto, vamos con el vídeo. La primera conquista impía. El primer artefacto que buscó Archaon estaba en el altar de la oscuridad verdadera, más allá de Nagaroth, la tierra de los sádicos y traicioneros elfos oscuros. Después de reunir un pequeño ejército de errantes guerreros del caos, Archaon se dirigió a la ciudadela del Rencor, una torre tan alta que se clavaba en el cielo como una lanza afilada sobre el corazón de un enemigo. Mientras Archaon se aproximaba a la ciudadela, comprobó que había una batalla en marcha, ya que Gorath, el Devastador, señor de los juramentados en sangre, había asaltado la fortaleza. Aunque Gorath era conocido por ser muy violento, los elfos oscuros habían detenido el avance de los juramentados en sangre tendiéndole una trampa. Y una vez con el enemigo inmovilizado, sus lanzavirotes se dispusieron a derribarlo con sus disparos. Archaon ordenó inmediatamente a sus guerreros que se unieran a la refriega, con la esperanza de que las fuerzas combinadas del caos se alzarían con la victoria. Las manadas de mastines del caos trotaron adelante para atacar a la caballería oscura, hostigando los flancos del ejército y clavando sus colmillos en las gargantas de jinetes y caballos. Grupos de sombras abrieron fuego sobre los juramentados en sangre desde el refugio de un bosque abisal, pero fueron atropellados por los jinetes bárbaros del caos de Archaon, que clavaron sus jabalinas con fuerza suficiente para empalar a los elfos oscuros contra las ramas de los árboles. Una vez muertos los emboscadores enemigos, las fuerzas del caos avanzaron al unísono sobre la ciudadela. De repente, el aire se espesó con los virotes negros disparados por los elfos oscuros, un ataque que acabó con montones de bárbaros del caos, pero los regimientos del caos continuaron su marcha implacable a través de aquella tormenta, pisoteando a los muertos y heridos mientras avanzaban. Al final, las líneas de los elfos oscuros desfallecieron y los ballesteros se retiraron mientras los bloques de lanceros se protegían con sus escudos para hacer frente a las hordas que se aproximaban. Las primeras tropas en alcanzar las líneas de elfos oscuros murieron en medio de una agonía, ya que sus cuerpos fueron atravesados por las lanzas afiladas de los lanceros. Pero Archaon y Gorath conminaron a sus tropas a seguir adelante y poco después dio comienzo la masacre. Cada guerrero del caos era una máquina viviente de destrucción. Las mazas rompieron las cabezas como si fueran fruta madura. Las espadas y hachas se levantaron y describieron arcos sangrientos atravesando los escudos y cuerpos de los elfos oscuros. El combate más encarnizado fue el de Archaon y las espadas del caos que avanzaron cobijados bajo la sombra de un gran templete del caos lucharon con todas sus fuerzas porque sabían que los dioses del caos los estarían observando. La hechicera del dragón. Mientras Archaon partía a otro elfo oscuro por la mitad, escuchó un rugido poderoso sobre él. Miró hacia arriba y vio una sombra enorme emergiendo de las nubes. Un dragón de escamas tan negras como el carbón sobrevoló el ejército del caos, escupiendo nubes de gas corrosivo que redujeron los regimientos enteros a pilas de carne humeante. Una hechicera de piel pálida como el hielo iba montada a lomos del monstruo. Apuntó a los guerreros del caos y fragmentos de magia oscura abrieron una franja sangrienta sobre ellos. Gorath aulló un desafío a la hechicera del dragón, pensando que su muerte atraería el favor de los poderes ruinosos, pero ella ni siquiera se dignó a ponerse al alcance de su espada. Su frustración solo encontró como respuesta una risotada burlona, mientras invocaba una tormenta de espadas que envolvió al guerrero del caos y le arrancó la piel a tiras en un abrir y cerrar de ojos. Tormenta de muerte. Archaon se enfurecía más y más mientras los rayos de hechicería le impactaban desde el cielo. Inspirados por su hechicera dragón, los elfos oscuros contraatacaron cuando uno de los suyos se adentró en dirección a Archaon con una mirada asesina. Se echó a un lado una capa tan negra como la noche y entonces el asesino elfo oscuro se abalanzó sobre él. Archaon apenas pudo esquivar el primer golpe del elfo cuando su enemigo le arrancó la espada de las manos. Aunque desarmado, no estaba indefenso, y cuando el asesino volvió a golpearle, Archaon le lanzó su escudo para inmediatamente agarrar a su oponente por la muñeca.
En un abrir y cerrar de ojos, el elfo oscuro se vio aprisionado por la mano de Archaon, el cual le sujetaba cruelmente desde la garganta. Elevando a su agresor en el aire, Archaon procedió a arrancar el corazón del asesino con su propia daga. Archaon sostuvo la ofrenda sangrienta hacia el templete del caos y mientras lo hacía sintió que la mirada de los dioses se posaba en él. El corazón en sus manos comenzó a latir una vez más, y un relámpago tan rojo como la sangre recién derramada partió el cielo en dos. Los dioses le habían contestado. La furia de la reina de la sangre. Valkia la sanguinaria descendió al campo de batalla con sus alas de fuego. La campeona carmesí aulló un desafío impío mientras descendía en picado hacia el dragón negro. Todas las miradas se concentraron en el cielo para presenciar el épico enfrentamiento aéreo. Valkia se movió con la furia del viento y decapitó a la hechicera antes de que pudiera proferir un solo hechizo. Con su señora muerta, el dragón se enfureció y empezó a entrechocar sus mandíbulas violentamente, tratando de partir por la mitad a la reina de la sangre. Su ira sin sentido no era nada comparada con la furia que ardía en las venas de Valkia. Sangre llovió desde el cielo mientras clavaba su lanza en el pellejo del dragón. Valkia cobraba nuevas fuerzas con cada golpe, y con un golpe final desgarró la garganta del dragón, arrojando su cuerpo sin vida al suelo. El grito de victoria de Valkia fue ensordecedor, y cuando se precipitó sobre los defensores que se hallaban en el suelo, los juramentados en sangre redoblaron sus esfuerzos, sabiendo que con la reina de la sangre presente, Khorne cuidaría de todos. Presintiendo que el enemigo estaba a punto de desmoralizarse, Archaon se lanzó al ataque y sus espadas del caos le siguieron, atacando con un gran marea mortal que consiguió asestar un golpe letal a las líneas de elfos oscuros. Los enemigos se desmoralizaron y fueron eliminados en una avalancha de garras afiladas, tentáculos y dientes cerrados. El altar de la oscuridad total. Con los elfos oscuros en desorden y la intención de los juramentados en sangre de masacrar a todos los defensores, Archaon entró en la ciudadela. El interior era más negro que el alma de un elfo oscuro, y cuando sus guerreros lograron iluminar la penumbra, sus antorchas se apagaron. Aunque sus hombres murmuraban sobre posibles maldiciones y magia negra, su líder avanzó sin miedo, hasta que la oscuridad se lo tragó. Tal era la habilidad de Archaon que, a pesar de la ausencia total de luz, se impuso a un centenar de trogloditas deformes y sedientos de sangre que pululaban por los santuarios interiores. Archaon consagró el altar de la oscuridad verdadera en nombre de los dioses del caos, despedazando los corazones latentes de las criaturas malditas que se arrastraban en las catacumbas. Cuando Archaon emergió del frío aire nocturno, estaba empapado de sangre y entrañas, pero llevaba puesto sobre su cabeza el primer artefacto sagrado, la marca del caos ardiente. De Valkia no había ni rastro, porque Khorne había requerido la presencia de su reina de la sangre en otro campo de batalla. Los victoriosos guerreros de los juramentados en sangre observaban a Archaon cubierto de sangre viscosa y supieron que los dioses oscuros le habían favorecido. Muchos se postraron y le juraron fidelidad, con lo que el ejército de Archaon redobló sus fuerzas. El espíritu de Morcar. Archaon abandonó el decadente reino de Nagaroth a bordo de un barco robado, forjado con metal negro e impulsado por un dragón marino. Al frente de una flotilla de guerreros marineros, Archaon partió hacia un reino desconocido en el que habitaban criaturas salvajes medio humanas, cuya pálida piel nunca había visto la luz del sol o de las lunas. Archaon y las espadas del caos se enfrentaron a estas oscuras criaturas durante 6 días y 6 noches hasta que su ciudad yació en ruinas. En las profundidades de su necrópolis, Archaon descubrió la tumba de Morcar, el primer gran elegido del caos, que solo había sido superado por Sigmar de los Umberógenos. En la polvorienta tumba descansaba la legendaria armadura de Morcar, pero cuando Archaon fue a recoger la armadura del gran elegido, ésta cobró vida y le atacó, descargando un torrente de golpes contra el Señor del Caos. El espíritu que estimulaba el artefacto aún estaba vivo, ya que los golpes que asestó Archaon fueron implacables. Fue entonces cuando Archaon escupió una maldición en el idioma más que muerto de los Umberógenos, y el ataque tan implacable de la armadura cesó durante un segundo, momento que Archaon aprovechó para efectuar su contraataque devastador. El espíritu de Morcar se desvaneció y Archaon se apoderó de la armadura.
move, kill him.